La ampliación integrará a la Europa del Danubio. El gran río vertebra a los países del centro y este de Europa, unos países que se preparan para ser socios de la Unión. Entramos en este mundo por Eslovaquia, el más joven país europeo, desgajado de Checoslovaquia. La República Eslovaca tiene una extensión de 49.000 kilómetros cuadrados, 2/3 de la de su hermana República Checa, y una población que no llega a los 5,5 millones. Su renta per cápita es de 9.800 euros, poco más de la mitad de la renta española. En un primer momento se rechazó la candidatura eslovaca. El gobierno del populista Mečiar hostigaba a la oposición y Eslovaquia no obtuvo el aprobado democrático. Pero la llegada al poder de una coalición electoral de centroderecha cambió la situación. Eslovaquia no solo cumple los requisitos democráticos, sino que se ha convertido en un alumno aventajado en la carrera hacia la adhesión. La pujante Bratislava de hoy nada tiene que ver con la triste capital de hace 8 años. La ruptura de Checoslovaquia se hizo en contra del deseo de muchos checos y eslovacos, pero fue una ruptura de terciopelo que parece haber sentado bien a los dos países. Hoy ambos pueblos muestran un mutuo aprecio. Los eslovacos han desarrollado su propia autoestima. Uno de estos aspectos negativos de la convivencia con una nación más desarrollada y más fuerte ha sido que en los eslovacos se desarrolló tal vez demasiado esa sensación de menosprecio hasta sí mismo o pérdida de la confianza en sus propias fuerzas y a veces esos complejos de inferioridad, y por eso creo que la independencia fue muy necesaria para la maduración del pueblo eslovaco. En las colinas del centro de Eslovaquia se entrena el batallón de reacción rápida. Se trata de la primera unidad profesional del pequeño ejército eslovaco. El gobierno apuesta fuerte por ingresar en la Alianza Atlántica el próximo año. El batallón está dotado de armamento de fabricación propia, armas y vehículos que han pasado de dotar a los ejércitos del Pacto de Varsovia a cumplir las especificaciones de la OTAN. La independencia y la desaparición del bloque soviético pusieron en grave crisis a la industria de armamento concentrada en Eslovaquia. Los puestos de trabajo pasaron de 100.000 a 10.000. Las autoridades niegan exportaciones irresponsables. Košice, al este, es la segunda ciudad del país. Es esta una región de minorías: húngaros, gitanos, checos, rutenos, alemanes, judíos, polacos, moravos, búlgaros, rumanos. Condición para el ingreso en la Unión es el respeto de los derechos de las minorías. El gobierno ha dado un paso adelante al reconocer a las lenguas minoritarias. La mentalidad, la historia, las reacciones del pueblo romaní son muy diferentes del de la mayoría de la nación. Yo creo que el único modo de integración es aceptar su identidad y crear un modelo aceptable de convivencia para la minoría y para la mayoría. Situada en el corazón mismo de Europa, codo con Chequia, Polonia, Ucrania, Austria y Hungría, sus vecinos. Poco poblada, con solo 5,5 millones de ciudadanos para un territorio algo mayor que Extremadura, y montañosa en sus 4/5 partes, Eslovaquia merece ser mejor conocida. El viejo Danubio ha sido testigo de la larga historia de este joven país, ocupado primero por tribus celtas y germanas, dominado por los romanos y poblado después por los eslavos, que le han legado la lengua y hoy suponen el 85% de la población. Húngaros y gitanos son las minorías más importantes con las que todavía existen problemas de integración. En el siglo IX, Cirilo y Metodio cristianizaron el territorio y en el año 1000 fue absorbida por Hungría. Los eslovacos tuvieron que esperar hasta el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio Austrohúngaro, para tener un Estado independiente. Nacía así en 1918 la República de Checoslovaquia, integrada por los territorios checos de Bohemia y Moravia, parte de Silesia y Eslovaquia. En el periodo de entreguerras, el país era uno de los más prósperos e industrializados de Europa Oriental, con una fuerte tradición minera.
pero su alianza con la Alemania nazi propició al acabar la guerra el triunfo del comunismo y su pertenencia a la órbita soviética durante 43 años. El fin del telón de acero permitió que en enero de 1993, tras su separación de Chequia, Eslovaquia se convierta en una república independiente de pleno derecho e inicie el tránsito hacia la democracia. Sin embargo, con la secesión, heredó también una economía en desventaja, mucho menos rica y desarrollada que la checa. Su índice de paro es hoy todavía alto, más del 19%, y la inflación supera el 10%. La contaminación medioambiental debido a las fábricas de carbón y centrales eléctricas también preocupa seriamente. Hay una decidida política de privatizaciones y medidas para modernizar una economía que cuenta con una industria dedicada a la maquinaria, vehículos de transporte, textil, alimentos, maderera y derivados del petróleo, que cuenta con importantes reservas de carbón y minería y un sector de servicios que emplea a la mitad de la población. La agricultura ocupa al 6%. Su tradición vinícola es muy importante, a diferencia de sus vecinos checos, que son más consumidores de cerveza. Las ciudades están experimentando una profunda transformación urbanística desde que en 1993 Eslovaquia inició un lento tránsito de una economía dirigida a otra de mercado. Esto ha permitido que la capital, Bratislava, y otras ciudades hayan dejado atrás el aislamiento, estén mejorando sus infraestructuras para hacer de Eslovaquia pronto un país moderno y con un turismo en alza. Nuevas autopistas y carreteras permiten un acceso rápido a las ciudades donde viven la mayoría de los eslovacos, cerca del 60%. Conscientes de su potencial turístico, los barrios antiguos están siendo sometidos a una visible remodelación. Y es que aquí las calles y fachadas están cargadas de historias. Cerca de 200 ciudades y pueblos cuentan con fortalezas, palacios, templos religiosos y castillos de todos los estilos, desde el bizantino al barroco, porque este pequeño país ha sido también el centro de las grandes corrientes artísticas que han atravesado Europa Central durante siglos, y de modo muy especial la música. No es casualidad que Bratislava haya sido el escenario de los primeros conciertos de Mozart y Franz Liszt, y que esta ciudad forme parte de los circuitos operísticos y de conciertos interpretados por las primeras figuras mundiales. Y no solo esto, también hay un enorme interés por la cultura española. Eslovaquia es el país que, en proporción a su población, tiene más centros bilingües de español. En realidad no hay ninguna causa de tipo pragmático que pudiera explicar este interés. Es un atractivo fundamentalmente cultural, ya que normalmente las empresas u otros centros de trabajo no van a exigir o valorar de forma especial el conocimiento del español, pero aún así es una predilección cada vez más extendida. Este interés por lo español lo han podido comprobar personalmente los reyes de España en su reciente estancia en Eslovaquia. También el presidente Aznar, cuando junto a su homónimo eslovaco, el presidente Zurinda, paseó por las calles de Bratislava. Aunque el verdadero paraíso eslovaco es su naturaleza, plagada de rincones todavía intactos, 5 parques naturales protegidos por los Cárpatos y la mágica cordillera de los Tatras, donde se pueden practicar deportes de invierno, además de senderismo, caza o actividades de aventura. En Europa casi no existen reservas de osos, lobos, corzos o nutrias tan abundantes como en Eslovaquia. Son zonas montañosas únicas cubiertas de bosques autóctonos, ríos y lagos, aguas subterráneas, grutas, fuentes termales y balnearios se suceden en este entorno privilegiado. Pero el murmullo de esta naturaleza salvaje también se extiende al pie de las montañas por extensas llanuras donde se enseñorea el Danubio. Un paseo en barco por sus aguas perezosas, frecuente para turistas y eslovacos, es un suceso más de la vida cotidiana de este país. Ústavného súdu Slovenskej republiky sa ujímate funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Asistimos a un momento fundamental en la reciente historia del país más joven de Europa. Son imágenes del 15 de junio de 1999. Rudolf Schuster toma posesión como presidente de la República de Eslovaquia tras las primeras elecciones presidenciales directas que se celebran en los 6 años de Eslovaquia como país independiente. Schuster era el candidato de la coalición gubernamental integrada por reformistas, excomunistas, liberales y conservadores, partidarios de iniciar una apertura al exterior de este país excomunista para incorporarlo a la Unión Europea y a la OTAN.
También era la primera vez que la elección no se producía en este moderno edificio de Bratislava, un lugar privilegiado en lo alto de la colina de Mikulášska, junto al castillo, desde donde se puede ver toda la ciudad. Es la sede del Parlamento, que mira ensimismado al Danubio, como para encontrar inspiración en sus aguas cargadas de historia. Conocido como el Consejo Nacional de Eslovaquia, es un parlamento unicameral de 150 diputados elegidos por sufragio universal. Sus diputados debieron reformar la Constitución que se exhibe a la entrada del edificio, aprobada en 1993 tras la separación amistosa con Chequia y la consiguiente disolución de la antigua Checoslovaquia, que convirtió a este país centroeuropeo en una democracia parlamentaria. El mandato presidencial, mediante elección directa de los ciudadanos, pasó de 4 a 5 años, mientras que la legislatura de la Cámara se mantiene con una duración de 4 años. 3 legislaturas ha vivido ya en su aún corta historia. En 1994 la primera, un año después de que Eslovaquia se proclamara un país independiente que resultó muy agitada políticamente. En 1998 la segunda, en la que se estabiliza la vida política y se apuesta claramente por abrir el país al exterior. Y la actual, que acaba de echar a andar tras las elecciones legislativas celebradas el pasado año 2002, los días 20 y 21 de septiembre, en sendas medias jornadas electorales, como es costumbre en Eslovaquia. En la actual legislatura, 7 son los grupos parlamentarios presentes en este hemiciclo, presidido por una gran bandera de Eslovaquia esculpida en madera. En total, 150 diputados. A todos ellos atiende el presidente de la Cámara, Pavol Rusovský. Miembro del Movimiento Cristiano Demócrata, uno de los partidos de la coalición gubernamental, fue vicepresidente de la Cámara en la anterior legislatura y es un convencido europeísta. Me gustaría expresar agradecimiento a los diputados españoles por todo lo que habían hecho en lo relativo al proceso de integración eslovaca. Más adelante quisiera asegurar que Eslovaquia cumple hoy en día con todos los requisitos para ser un miembro de la Europa Unida, tanto en lo legislativo como en lo político y económico. En los últimos años hemos hecho mucho para que no quedaran dudas de nuestra preparación como futuro socio de la Europa Unida. Quisiera asegurar a mis colegas españoles que nos empeñemos en que la Europa Unida se vaya creando no tan solo como un espacio comercial, sino también como un espacio espiritual. Nos gustaría, junto con España, poner énfasis en los valores comunes a nuestros dos países y que al mismo tiempo presentar la base de Europa. Estas paredes nuevas del Consejo Nacional de Eslovaquia y los cuadros de arte moderno que adornan sus pasillos no pudieron ser testigos el 17 de julio de 1992, cuando el joven Parlamento eslovaco, reunido en un edificio histórico de la capital, aprobó por mayoría absoluta la Declaración de Soberanía, lo que supuso el fin del viaje en común emprendido con los vecinos checos tras la disolución del Imperio Austrohúngaro a comienzos del pasado siglo XX. Pero el nuevo milenio sí va a dejar que sus jóvenes muros vean otro futuro, en una nueva Europa por la que el cansado Danubio siempre ha navegado. Eslovaquia es un país discreto y también un lugar por descubrir, con rincones llenos de encanto, pero uno de sus mayores atractivos es haber sabido mantener sus tradicionales formas de vida. Cada año se organizan en Eslovaquia varios festivales folclóricos que llevan el espíritu de la tradición verbal y musical, y es que los eslovacos son amantes de las tradiciones, especialmente en las zonas rurales. Claro que esto no impide que en ambientes más urbanos la tradición conviva con la modernidad, incluso con el glamour de un escenario como en esta elección de Miss Eslovaquia transmitida por la televisión pública. En los programas que cuentan también con elevados índices de audiencia se dan cita las últimas tendencias musicales desde el pop rock,
hasta conciertos al aire libre como este de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, la capital también llamada la ciudad de la música, que recuerda la gran tradición musical de este país. Claro, o sea que esto se va y además se reinicia más veces. David Hernando, un vallisoletano que vive en Eslovaquia desde hace 10 años, es su director. Ya había dirigido a las orquestas más importantes del país. Además, ha producido y dirigido al frente de la orquesta varios discos a artistas españoles, desde Chenoa a Luarna Lubre, y música para películas como la de Mortadelo y Filemón. En el mundo de la cultura y de la música, yo creo que Eslovaquia tiene mucho que decir. Es un sitio muy interesante, muy importante, porque es una especie de conexión entre muchos otros países que están alrededor, como la República Checa, Hungría o Austria, y yo creo que eso es muy positivo para este país. Junto a la música, las artes plásticas, el teatro, el cine y todo tipo de manifestaciones culturales, en la vida cotidiana de la Eslovaquia de hoy siguen formando parte las antiguas tradiciones populares. Los numerosos grupos folclóricos que actúan por todo el país en festivales y fiestas populares, con sus bailes y canciones tradicionales, constituyen un buen recuerdo de un pasado que está muy presente.